Este es el primer impacto, allí vemos, siempre se vio cuando llegó el segundo avión, pero estas son las imágenes del primer impacto de una de las torres. Allí vemos que la otra todavía estaba relativamente sana porque de todas maneras ese avión impacta la primera y llega también hasta la segunda torre. Claro, de esa manera como enfrente, ¿cómo se podría pensar que había perdido el control o que... De la torre, los pisos que tenía. Y definitivamente pues lo inclinaron, bajaron el avión, lo picaron, como decimos en el argot militar, para pisos de estos edificios. Y vamos a esperar a ver si nos van llegando más informaciones que nos ayuden a poder averiguar qué es lo que está pasando, porque obviamente esa explosión, como les decíamos, es algo extraño. En estos momentos ven dos de los iconos. Bien, se trata de un avión comercial que se ha estrellado contra esta edificación, una de las más famosas de Nueva York. Según testigos, todos los costados de la torre explotaron y actualmente están envueltos en llamas. Esto fue aproximadamente desde el piso 80 en adelante. El servicio eléctrico está suspendido y por supuesto los funcionarios de los cuerpos bomberiles y contrafuegos, contra incendios de esa localidad están tratando de hacer lo posible, pues hace pocos momentos es que se produjo este accidente en una de las torres gemelas del Trade World Center de Nueva York, de un edificio de 110 pisos como lo acabamos de ver en el reporte que nos tenía la reportera de Telemundo. Según la información de las cadenas televisivas estadounidenses, se trata pues de un avión comercial y la interpretación de las primeras versiones que tenemos de los reporteros de la zona es que podría ser un atentado suicida y precisamente para afectar estas dos torres, una de las edificaciones más importantes de Nueva York. Vamos a seguir escuchando el reporte de la cadena Telemundo. Cuando un avión se chocaba en los pisos superiores. Así, por tanto, les tenemos que comentar que el humo que está saliendo de las Torres Gemelas del Centro de Comercio Mundial en Nueva York comenzaba con versiones de que un avión se había impactado contra el edificio. Les decimos que todavía no se ha informado tampoco sobre el número de heridos o el número de muertos en este suceso que ocurría poco después de las 9 de la mañana. Y hubo testigos que decían que habían visto como un avión pequeño que había perdido su ángulo y se encontraba inclinado hacia el lado derecho, iba volando bajo y parecía que estaba en estos momentos embistiendo el edificio en uno de los laterales. Posteriormente recuperó un poco el ángulo y algunos de los testigos vieron cómo impactaba de forma frontal en la parte superior de una de las torres. Se veían enormes boquetes en los dos lados de este edificio de 110 pisos, que además es un lugar de enorme popularidad turística. Ya nos confirman un avión comercial, posiblemente un 737, el que se estrelló contra una de las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York, produciendo un incendio y esa larga columna de humo que puede verse desde muchísimos kilómetros de distancia. Las razones por las que impactaba este avión aún se desconocen. Hay versiones que estaban diciendo que un segundo avión podría haber impactado en la segunda torre. Nosotros estamos tratando de recopilar toda esa información para llevársela a ustedes. Por el momento, lo único que sí parece que hay confirmado, voy a pedir un poquito de silencio para que podamos seguir trabajando, un avión comercial, posiblemente un modelo 737, se estrellaba. Estamos buscando esas imágenes del momento en el cual habría estallado una segunda aeronave en contra de la otra torre. La segunda torre. No podemos hablar entonces. Ahí lo vemos. Un incendio. No podemos saber, en este caso, no podemos decir que haya sido. Por eso es que se está interpretando que este suceso, bien lamentable, podría tratarse de un atentado suicida. Y tomaron como punto, como blanco, precisamente las torres gemelas del World Trade Center. 110 pisos, del piso 80 hacia arriba están afectados, suponemos por las características que ustedes están viendo en sus pantallas, por las características de este suceso, que por supuesto deben haber personas muertas y también numerosos heridos. Nuevamente el momento en que la segunda aeronave impacta contra la otra torre del World Trade Center. Estas torres gemelas que también fueron centro de un atentado en el pasado. No podríamos descartar esa segunda hipótesis
de que hubiera podido tratarse de un atentado. Obviamente estas son impresiones de primera hora que van a tener que ser confirmadas según la policía y según las autoridades vayan teniendo datos. Pero fíjense, según esa cámara que está en un helicóptero, se va acercando al edificio, los daños son absolutamente mayores. Han volado cerca de 30 pisos del edificio de 110, el primer edificio impactado, y cerca de 60 pisos de la torre contigua. Y es espectacular ver cómo este avión se iba acercando poco a poco después de estar reportando que un primer avión había impactado contra la primera torre y impacta en el centro del edificio. Sin pensar aún que estábamos viendo en esas pantallas como otro avión se acercaba por la parte posterior. Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, ese avión que se va acercando e impacta en el centro del edificio, causando esa explosión que casi tira abajo la parte superior del edificio. Y como les decíamos, lo que sí sabemos es que el FBI ha reportado que están investigando el secuestro de un avión pocas horas antes de producirse este siniestro. Estas torres fueron abatidas en 1993. A la información que nos llega por cables vía satélite, en el impacto entre uno y otro avión pasaron 18 minutos, momentos cuando la reportera ya había empezado a hacer sus comentarios acerca de lo que estaba sucediendo. Pues fueron 18 minutos exactamente los que transcurrieron para que otro avión pequeño impactara contra la otra torre del World Trade Center, estos famosos edificios, imponentes edificios en los Estados Unidos. Son edificios de 110 pisos que han quedado prácticamente demolidos desde su mitad. Sabemos que hay una parte de la ciudad que también está siendo en estos momentos evacuada ante el inminente peligro de que esa parte superior del edificio pudiera venirse abajo. Les estamos ofreciendo esas imágenes en vivo, tal y como nos llegan, así que no se asusten ustedes si en algún momento nosotros perdemos esa señal, pero por la importancia de la misma y gracias a haberlo hecho, ustedes han sido testigos desde sus casas, de esa segunda explosión del edificio cuando estábamos reportando en vivo que un avión había chocado sobre la primera. Radicales como la Yihad Islámica habían planteado que estas imágenes que tienen ustedes en sus pantallas podrían tener lugar, no sabíamos si en Nueva York o en cualquier otro territorio de los Estados Unidos. Hay que aclarar que en ningún momento estamos nosotros diciendo que los residentes de los Estados Unidos de descendencia árabe tienen nada que ver. Por supuesto que no, nadie lo está diciendo, José, simplemente apuntamos que Nueva York es uno de los lugares donde más árabes se encuentran fuera de su país. También estamos, Marianne, hablando sobre lo que ha ocurrido en el Pentágono, según nuestra testigo y reportera estrella de Telemundo en Washington, D.C., Lori Montenegro. Ella vio cuando un avión de la American Airlines se estrelló contra el Pentágono hace tan solo 10 minutos. El reporte, Marianne, que tú fuiste la primera que lo mencionaste, sobre este avión Boeing que se estrelló en este avión Boeing que estamos viendo en pantalla, que fue a las 9:05 del este más o menos. Este avión es un Boeing 767 procedente de Boston. Ese fue el primer avión que se estrelló. Vamos a hablar un poco sobre estos aviones, porque un Boeing... José, sí. Déjame nada más interrumpirte para decirle a la gente que ya han evacuado la Casa Blanca, el Capitolio, y me imagino que todos los edificios significativos en los Estados Unidos, FBI, que sean íconos del gobierno, deberán de ser evacuados, previendo que exista cualquier otra tragedia de este tipo, cualquier, ya podemos decir, acto terrorista. Isolda, mi amor, tenemos que interrumpir tu conexión porque tenemos que seguir informando a nuestros televidentes de otro punto. En este caso tienen ustedes en sus pantallas Washington, ya vemos imágenes del Pentágono. Preocupante lo que están viendo, son imágenes a la izquierda. Equipos de seguridad, como ven ustedes, ambulancias están tratando en estos momentos. Algo está pasando en las Torres Gemelas. Se están incendiando, José, como les estamos diciendo, se ha demolido. Yo creo que la parte superior ha caído. Ha caído la parte superior de una de las dos torres. Nosotros estábamos diciéndoles que este era uno de los peligros principales que podían tener, que uno de las partes superiores de esos colosos se vinieran abajo. Estamos a las 10 de la mañana, hora del este, 9 hora del centro, 7 hora del oeste, si está está recién sintonizando con Telemundo. Estas son imágenes desgarradoras de la ciudad de Nueva York. Estas son las Torres Gemelas del World Trade Center, donde hace una hora 2 aviones se estrellaron, uno cada uno contra las torres, y ahora, hace tan solo 30 segundos, una de las torres se acaba de desplomar, o parte de la torre se acaba de desplomar. Estas son imágenes en vivo de la ciudad de Nueva York. Esta es la parte más sur de la isla de Manhattan, ahí lo ven,
y los escombros obviamente están ahora llegando a distintos edificios. Fíjate que yo recuerdo todavía que el jeque egipcio Omar Abdelrahman, que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York en 1993, ya había dicho a través de sus abogados que iba a comenzar un ataque contra intereses de los Estados Unidos en los próximos meses. Por eso yo te estaba comentando que tanto la CIA como el FBI se encontraban siguiendo facciones islámicas que se sabía que podían estar insertadas en la sociedad de los Estados Unidos. Para ser más concreto, una de las dos torres de las Torres Gemelas se acaba de desplomar completamente. El fuego continúa ardiendo en la segunda torre, esta segunda torre que fue víctima de un impacto de un segundo avión hace tan solo una hora. Pero sí tenemos confirmación visual, como ustedes pueden ver, que la torre sur de las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York se acaba de desplomar. También tenemos reportes, si usted está sintonizando por primera vez a Telemundo, que otro avión de la American Airlines secuestrado hace tan solo 20 minutos fue estrellado contra el Pentágono de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el peligro, José? La respuesta inmediata que pueda tener Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos no es un país que se quede con los brazos cruzados. Hemos visto cómo actúa en el momento que ocurre cualquier atentado terrorista dentro de su territorio. Y este desastre que tienen ustedes en sus pantallas, que nosotros veníamos anticipando mientras prácticamente no se ve la ciudad de Nueva York bajo esa densa humareda, esa densa polvareda de ese edificio de 110 pisos que se venía abajo. Si usted está sintonizando en estos momentos Telemundo Internacional, James a través de los Estados Unidos o la cadena Telemundo a nivel nacional, estas no son imágenes de una película. Lamentablemente estamos viendo una realidad que hiere, una realidad que asombra, que preocupa y que seguramente tendrá en las próximas horas una respuesta por parte de los del gobierno de los Estados Unidos. Que las torres sí se ha venido abajo, tal vez también ayudada por el impacto de ese tercer edificio contiguo a las torres que ha provocado esta densa polvareda y humareda, y que yo me imagino, José, que estábamos comentándolo con nuestros televidentes desde el principio, las autoridades estaban evacuando esta zona nada más. De Manhattan continúa el incendio en el Pentágono y por supuesto continúa la alerta en todo el país por este día trágico en el que el terrorismo pues ha dado un golpe severo a la seguridad de los Estados Unidos. Ustedes ven estas imágenes en sus pantallas de Washington, el Pentágono de los Estados Unidos, blanco de un avión terrorista secuestrado de la American Airlines, y a su izquierda una de las dos torres que queda de pie, pero desafortunadamente está llena de fuego, de humo. Hay que recordar que estas torres gemelas de 110 plantas, como dice Marianne, son oficinas donde hay miles y decenas de miles de personas trabajando, y en el Pentágono miles y miles de personas trabajando. No sabemos cuántas personas estaban adentro. Sí sabemos, Marianne y Rogelio, que a esa hora es la hora clave de entrada del día laboral. Tenemos a Octavio Pérez, nuestro experto en terrorismo, en la línea telefónica. Señor Pérez, imágenes que nadie, se puede decir, nadie ha visto en la historia de este país. Usted que la está viendo con un ojo de experto, ¿qué nos puede decir sobre el rango y la capacidad de estos terroristas de hacer tanto daño? Bueno, hace varios años que los Estados Unidos ha adoptado una póliza contra el terrorismo y esto se ha venido preveniendo por muchos años. Fíjense que eso se ha popularizado mucho hasta con películas. La magnitud de poder haber hecho un ataque simultáneo, digamos, en cuestión de una hora o menos, a dos ciudades importantes, especialmente sabiendo dónde está la base política y una torre de del World Trade Center, segundo contra la otra torre, luego tercero contra el Pentágono y cuarto ahora. Hay una enorme estación de subterráneo. Ahí hay una estación gigantesca de trenes subterráneos. Ese es un lugar en el que en cada mañana a esa hora hay aproximadamente 8 a 10.000 personas llegando cada 6, 8 minutos. No se ha confirmado, pero es posible que haya habido, porque se derribó en el totalmente. Derrumbe. La esperanza es que, como el derrumbe ocurrió largo rato después de la explosión, se haya evacuado el área de la estación del subterráneo. Ahí tenemos en vivo, Pedro, la torre que queda y se pueden dar cuenta ustedes de
de los Emiratos han confirmado que este grupo está reclamando el Frente para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, reclamando autoridad y paternidad sobre los atentados. Este es uno de los dos grupos que predica la violencia, el otro es Hamas, que trabajan en el mismo territorio en el que está la Organización por la Liberación de Palestina. Técnicamente, y recalco el técnicamente o teóricamente, la Organización de Liberación de Palestina rechaza la violencia. En la práctica eso no ha sido demostrado de esa forma, pero este Frente Democrático, es muy importante que quede establecido, es uno de los que le juró venganza a Estados Unidos como protector de Israel. Tenemos ahora, Pedro y Guillermo, una noticia de último momento. Oficiales representantes del aeropuerto de Somerset en Pittsburgh dice que ese avión secuestrado acaba de caer justo al norte del aeropuerto de Somerset en Pensilvania, 80 millas sureste de la ciudad de Pittsburgh. Ahora, otro avión comercial secuestrado acaba de caer 80 millas al sureste de la ciudad de Pittsburgh, cerca del aeropuerto Somerset en Pensilvania. Tenemos información también que en Palestina ha habido expresiones de alegría por los atentados terroristas. Es más, la gente ha salido a las calles a celebrar y hasta se ha repartido caramelo a los niños, a pesar de que el líder palestino Yasser Arafat condenó enérgicamente los actos terroristas, además diciendo que esto traía muerte, dolor y violencia, y que por su parte no había ningún tipo de apoyo a estos actos. Así es, tuvimos la oportunidad de ver las imágenes de estas personas celebrando en Jerusalén, tal y como lo ha señalado, sí. Sí, no, inclusive lo que hablamos antes de Arafat, a Arafat se le ha ido el asunto de las manos y parece que ha perdido como el control de los grupos más extremistas, que son por un lado el Frente Democrático de Liberación de Palestina, que es el que amenazó a Estados Unidos, que juró venganza por su posición a Israel, y está el grupo Hamas, que también es radical y muy agresivo, ¿no? Es correcto. Lo que estás diciendo es que el centro de comando para coordinar un ataque terrorista en caso de que ocurriera fue nombrado por el alcalde, pero está dentro de las 4 cuadras que han sido cerradas por las autoridades, lo que quiere decir que entonces el centro de comando designado no puede ejercer, no puede lograr su cometido, es lo que nos estás diciendo. Exactamente, aunque no tengo la información, ¿no?, que podría quizás ser más accesible, ¿no?, si estuviera en la Gran Manzana. Afortunadamente no estuve allí, ¿no?, cuando se produjo esto, pero sí te puedo decir que en un momento dado, en la mayoría, ¿no?, de los años de la historia de la ciudad de Nueva York, el centro de comando era el cuartel general de la policía, que está también aledaño, ¿no?, al área donde se produjo la tragedia. Pero se cambiaron los planes, se creó un sitio mucho más avanzado, con más tecnología. Y alegadamente, o sea, por la información que tenemos en uno de los pisos altos, no de las Torres Gemelas en sí, no de estas 2 torres, pero otra torre bastante alta que se encuentra pegadita, ¿no?, a donde se produjo ese desastre que ustedes están viendo en pantalla. Ricardo, te agradecemos la información, vamos a estar en comunicación contigo, otro de nuestros corresponsales en la ciudad de Nueva York. Como estaba diciendo Ricardo y Isolda anteriormente, la prensa no se puede acercar al lugar del hecho, 4 cuadras a la redonda ha sido acordonada para protección de las diferentes personas. Ahí pueden estar escuchando, están viendo el humo, los gases, debe ser terrible estar cerca de la vecindad. Voy a dejar a mi compañero José Díaz Valar solo, voy a pasar a otra posición del noticiero Telemundo. Dentro de un ratito nos estamos viendo junto con mi compañero Pedro Sefsek. Vamos a estar en sintonía durante todas las horas necesarias para llevarle a ustedes toda la información de esto que está ocurriendo. Sabemos que todos los altos comandos de este país están en alerta máxima. Estábamos leyendo un cable aquí que la primera dama y el vicepresidente Cheney han sido llevados a una locación, a un lugar seguro, y sabemos también que el presidente Bush está en el Air Force One. Efectivamente, 12:01 de la tarde, hora del este, 9:01 hora del oeste. Telemundo.